Era una mañana de sol abrasador cuando Ramiro escuchó los gritos desesperados provenientes del salto del agua. El viejo de 65 años estaba en el corral cuidando las chivas cuando esos alaridos escalofriantes llegaron a sus oídos como un grito de auxilio que le heló la sangre. Dejó todo lo que estaba haciendo y salió corriendo lo más rápido que sus piernas doloridas le permitieron, el corazón latiéndole a tambor batiente en el pecho. La propiedad quedaba en los confines de la Sierra de Chihuahua, lejos de todo y de todos, donde la única compañía que Ramiro tenía eran los animales y el murmullo del agua cayendo sobre las rocas del salto del agua que estaba al fondo de su terreno. Vivía allí solo desde hacía más de 10 años, desde que su esposa falleció y sus hijos se esparcieron por el mundo, dejando al viejo a valerse por sí mismo con el duro trabajo del rancho. Cuando llegó corriendo al borde del salto del agua, lo que vio le hizo sentir un escalofrío. Una mujer joven, con una panza enorme de embarazada, se debatía en el agua helada, luchando desesperadamente para no ahogarse. Sus brazos se movían sin fuerza, como si ya no pudiera más contra la corriente que intentaba arrastrarla al fondo de las aguas turbulentas. Ramiro era un hombre desconfiado por naturaleza, al que no le gustaba gente extraña rondando su propiedad. Había sido engañado muchas veces en la vida por personas que se aprovecharon de su buena fe, y por eso vivía siempre alerta con cualquiera que apareciera por allí. Pero en ese momento, viendo a una criatura humana en apuros, no dudó ni 2 segundos. El hombre de temple se quitó las botas y se lanzó al agua helada sin pensarlo 2 veces, sintiendo el choque del frío en la piel y la fuerza de la corriente tratando de llevárselo consigo. El agua estaba más profunda de lo que parecía y tuvo que nadar con dificultad hasta llegar cerca de la mujer. Ella ya estaba casi desmayándose cuando él logró sujetar su brazo y tirar hacia la orilla. Fue una ardua tarea sacarla del agua. La abultada barriga dificultaba todo, y la muchacha estaba floja como un trapo mojado, casi inconsciente. Ramiro usó todas las fuerzas que aún le quedaban en el cuerpo para arrastrarla hasta la orilla, donde logró acostarla en el pasto y ver que aún respiraba, aunque muy débilmente. La mujer debía tener unos 25 años, cabello castaño pegado al rostro, ropas empapadas, ceñidas al cuerpo. Estaba pálida como cera, los labios algo amoratados de frío y cansancio. Pero lo que más llamó la atención de Ramiro fue una cicatriz extraña que tenía en el brazo derecho, una marca que parecía un dibujo, como si alguien hubiera quemado o cortado su piel a propósito para hacer aquel símbolo que él nunca había visto en su vida. Intentó despertarla sacudiéndola suavemente, pero la mujer solo gemía bajito, sin abrir los ojos. La panza enorme mostraba que el niño podía nacer en cualquier momento, y allí, en medio del monte, lejos de cualquier ayuda médica, la situación era más complicada de lo que podía imaginar. No tenía teléfono en el rancho, el vecino más cercano vivía a más de 20 kilómetros, y el camino era tan malo que llevarla hasta el pueblo tardaría más de 1 hora. Ramiro levantó a la mujer en brazos, sintiendo el peso de la barriga y del agua empapada en la ropa. Era pesada, pero él aún era fuerte, acostumbrado al trabajo pesado del campo. La cargó hasta la casa, subiendo la cuesta despacio para no tropezar y caerse. La casa era sencilla, hecha de adobe y madera, con 3 habitaciones, cocina grande y una sala donde él pasaba las noches solo viendo la televisión o leyendo algún libro viejo. Hacía tiempo que nadie entraba allí además de él, y de repente tener a una extraña inconsciente en su hogar removió todos sus instintos de desconfianza. La llevó al cuarto de huéspedes, donde había una cama que no se usaba desde hacía años. Le cambió las ropas mojadas por un camisón de su difunta esposa que aún guardaba en el armario, intentando no mirar demasiado su cuerpo para respetar su intimidad.
La cubrió con cobijas gruesas para calentarla y se quedó allí parado, sin saber bien qué hacer. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas solo, pero esa situación superaba cualquier cosa que hubiera enfrentado. Una mujer embarazada, desmayada, que había aparecido de la nada en su salto del agua, sin documentos, sin nada que pudiera indicar quién era o de dónde venía. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué estaba sola? Y principalmente, ¿qué iba a hacer con ella? Preparó un té bien caliente y trató de hacerla beber algunas gotas, pero la mujer seguía inconsciente. Las horas fueron pasando, y Ramiro se quedó allí a su lado, observando su respiración, rezando para que no sucediera nada grave. De vez en cuando se movía un poco, murmuraba palabras que no lograba entender, pero no llegaba a despertar del todo. Cuando el sol comenzó a ocultarse, empezó a preocuparse de verdad. ¿Y si no despertaba? ¿Y si algo le pasaba al niño? ¿Y si alguien aparecía buscándola? Miles de preguntas rondaban la cabeza del viejo ranchero, que no conseguía dejar de pensar en todas las complicaciones que esa situación podía traer a su vida apacible. Fue entonces cuando en medio de la noche ella abrió los ojos por primera vez. Ramiro estaba cabeceando en la silla al lado de la cama cuando la oyó gemir más fuerte. Se despertó sobresaltado y vio que estaba intentando sentarse en la cama, los ojos desorbitados de miedo, mirándolo como si fuera un fantasma. «Cálmate, muchacha, cálmate», dijo él con voz suave, intentando tranquilizarla. «Te estabas ahogando en el salto del agua». «Te saqué del agua». Ella intentó hablar, pero solo salió un susurro ronco de su garganta. Ramiro trajo agua fresca y la ayudó a beber despacio. Cuando logró tragar un poco, intentó hablar de nuevo. «Yo no recuerdo», murmuró, con la voz débil y confusa. «No recuerdo nada. ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy?» Y fue en ese momento que Ramiro se dio cuenta de que los problemas no habían hecho más que empezar. La mujer no recordaba nada, ni su propio nombre, ni cómo había llegado hasta allí. Y en su vientre, un niño que podía nacer en cualquier momento, sin que nadie supiera quién era el padre o cuál era la historia detrás de todo aquello. Los primeros días fueron los más difíciles que Ramiro había enfrentado en su vida. La mujer permanecía como ida, desorientada, como si estuviera en un mundo que no lograba comprender. Se despertaba asustada en medio de la noche, gritando cosas que no tenían sentido, y él tenía que correr a su cuarto para intentar calmarla. Era desgarrador ver a una criatura humana tan perdida, tan sin rumbo. Ella no conseguía recordar su propio nombre, ni de dónde venía, ni cómo había terminado en aquel salto del agua. Ramiro intentaba hacerle preguntas sencillas, pero ella solo negaba con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas de frustración. Lo único que recordaba eran fragmentos sueltos, como si su memoria fuera un rompecabezas al que le faltaban la mitad de las piezas. «Recuerdo lluvia», decía con la voz aún débil. «Mucha lluvia y miedo, mucho miedo». Pasaba su mano por la panza y suspiraba. «Recuerdo correr, pero no sé de qué». Ramiro, que se había vuelto un hombre duro, después de tantas decepciones en la vida, sentía que el corazón se le estrujaba cada vez que la veía intentando forzar la memoria. Era como si su mente se hubiera cerrado para proteger algo muy malo, algo que dolía demasiado para ser recordado. El embarazo estaba avanzado, muy avanzado. Ramiro no entendía nada de mujeres embarazadas, pero por su vientre se daba cuenta de que el niño podía nacer en cualquier momento. Intentó convencerla de que fueran al hospital del pueblo, pero ella se aterraba solo de pensar en salir del rancho. «No puedo salir de aquí», decía, sujetándolo del brazo con fuerza. «No puedo. Ellos me encontrarán». «¿Quiénes te encontrarán?», preguntaba él, pero ella solo negaba con la cabeza y lloraba. Era extraño cómo parecía conocer cosas sobre la vida en el rancho, sin haber estado nunca allí antes. Al tercer día,
Cuando ya conseguía caminar un poco, fue hasta el corral y calmó a una chiva arisca que estaba estresada desde hacía semanas. Pasó su mano por el hocico del animal y murmuró palabras suaves, y la chiva se calmó al instante. «¿Cómo sabes hacer eso?», preguntó Ramiro, impresionado. Ella miró sus propias manos como si las estuviera viendo por primera vez. «No sé, solo lo sé». Ramiro era un hombre práctico, que no creía en misterios ni en cosas raras, pero tenía que admitir que aquella mujer tenía algo diferente. Los animales la querían, las plantas parecían crecer mejor cuando ella pasaba cerca, e incluso el tiempo parecía más tranquilo desde que había llegado. Pero lo que más le inquietaba era la cicatriz en su brazo. Cuando le preguntaba por ella, la mujer se confundía aún más. Pasaba los dedos sobre la marca y decía que le dolía, no en la piel, sino por dentro, como si fuera un dolor del alma. «Parece que alguien te hizo esto a propósito», dijo Ramiro, examinando la marca. «No es cicatriz de accidente». Ella se encogió toda cuando él dijo eso. «No quiero recordar. No puedo recordar». Al final de la primera semana, Ramiro tomó una decisión que iba a cambiar todo. Decidió que no iba a intentar descubrir quién era ni de dónde venía, al menos no mientras ella no estuviera lista para recordar por su cuenta. La mujer necesitaba paz, seguridad, y por algún motivo que él mismo no entendía, sentía que era su responsabilidad dárselo. «Necesito llamarte de alguna manera», le dijo una mañana mientras tomaban café en la cocina. «No se puede estar sin nombre». Ella pensó un poco, moviendo la taza con ambas manos. «Renata, creo que puedo ser Renata». Era un nombre sencillo, común, que no decía nada sobre quién era realmente. Pero para Ramiro, en ese momento, Renata era perfecto. Renata se adaptó a la rutina del rancho como si hubiera nacido allí. Se levantaba temprano, ayudaba en la cocina, cuidaba de las gallinas, conversaba con los perros. Ramiro, que hacía años vivía en el silencio más absoluto, comenzó a acostumbrarse al sonido de pasos en la casa, al ruido de ollas en la cocina, a una voz femenina tarareando bajito mientras hacía las tareas. Era extraño cómo su presencia cambió todo. La casa que antes parecía un sepulcro, ahora tenía vida, tenía movimiento, tenía calor humano. Ramiro se sorprendía sonriendo sin motivo, cosa que no hacía desde hacía años. Pero al mismo tiempo sentía un peso en la conciencia, una preocupación constante de que alguien pudiera aparecer buscándola. Al 10º día, esa preocupación se hizo realidad. Ramiro estaba arreglando la cerca del pastizal cuando vio a 2 hombres acercándose por el camino. Eran tipos extraños, vestidos de traje en medio del campo, conduciendo un coche negro que levantaba polvo en el camino de tierra. Su corazón se aceleró e instintivamente corrió a la casa para avisar a Renata. «Viene gente», dijo jadeando. «2 hombres de traje». Renata se puso pálida como si hubiera visto un fantasma. Empezó a temblar. Se pasó las manos por la panza y miró hacia la puerta como un animal acorralado. «Me encontraron», susurró. «Sabía que iban a encontrarme». «¿Quiénes son?», preguntó Ramiro, pero Renata ya se había escondido en el cuarto. Los hombres golpearon la puerta con fuerza. Ramiro abrió y vio a 2 sujetos con gafas de sol, con cara de pocos amigos. «Buenas tardes», dijo el más alto. «Estamos buscando a una mujer que desapareció hace algunas semanas. Joven, embarazada, cabello castaño. Alguien dijo que podía haber aparecido por estos lados». Ramiro sintió que la sangre se le helaba, pero mantuvo la cara de no saber nada. «¿Mujer embarazada? Por aquí no ha aparecido nadie, señor. Solo yo vivo en esta casa y hace tiempo que no veo ni la sombra de una mujer». Los hombres se miraron entre sí. «¿Está seguro?». «Porque quien nos dio la información estaba seguro de que había venido a esta región». «Mire, amigo», dijo Ramiro cruzándose de brazos, «conozco cada palmo de esta tierra. Si hubiera aparecido una mujer por aquí, lo sabría. Pero pueden echar un vistazo si quieren.
No tengo nada que esconder. Los hombres se quedaron unos minutos más rodeando la casa, mirando a los lados, haciendo preguntas sobre caminos y vecinos. Ramiro respondió todo con la tranquilidad de quien no tiene nada que temer, pero por dentro estaba hirviendo de nerviosismo. Cuando finalmente se fueron, Ramiro corrió al cuarto donde Renata estaba escondida. La encontró acurrucada en el rincón, llorando bajito con las manos temblándole sobre el vientre. «Se fueron», dijo sentándose a su lado. «No te vieron». «Volverán», murmuró ella. «Siempre vuelven. No se rendirán hasta encontrarme». «¿Quiénes son, Renata? ¿Qué te hicieron?» Ella levantó los ojos hacia él, y Ramiro vio allí un miedo tan profundo, tan desesperado, que sintió ganas de abrazarla y prometerle que nada malo iba a suceder. «No puedo recordar», dijo, «pero sé que son peligrosos. Sé que me hicieron cosas malas, y sé que si me encuentran...» Se detuvo, sin poder terminar la frase. Ramiro tomó la decisión más importante de su vida en ese momento. «Entonces, no te encontrarán. Te quedas aquí conmigo, y yo te protejo. No importa quiénes sean, no te tocarán». Renata lo miró como si estuviera viendo un ángel. «¿Por qué haría usted eso por mí? Ni siquiera me conoce». Ramiro pensó en la pregunta. ¿Por qué mismo? Tal vez porque hacía años no sentía que tenía un propósito en la vida. Tal vez porque verla allí, perdida y asustada, despertó en él un instinto protector que creía que había muerto junto con su esposa. O tal vez porque, en el fondo, él también estaba solo y necesitaba a alguien a quien cuidar. «Porque es lo correcto», dijo, «y porque no mereces pasar por esto sola». Aquella noche, Renata entró en trabajo de parto. La tormenta llegó en el mismo momento en que comenzaron las contracciones, como si el cielo quisiera anunciar que algo grande iba a suceder aquella noche. El viento del norte azotaba la casa con fuerza, haciendo temblar las ventanas y las ramas de los árboles, golpeando el techo como dedos desesperados, intentando entrar. Ramiro nunca había visto a Renata tan asustada como en ese momento. «No puede ser ahora», repetía, sujetando su vientre con ambas manos. «No puede ser ahora, no aquí». Pero la naturaleza no pide permiso a nadie. Y las contracciones comenzaron a venir cada vez más fuertes, cada vez más seguidas. Ramiro, que ya había ayudado a cientos de chivas a parir en su vida, sabía que no había forma de detener lo que había comenzado. El niño quería nacer, y no iba a esperar a llegar al hospital. «Cálmate, Renata», dijo, intentando parecer más seguro de lo que realmente estaba. «Todo va a salir bien». Pero por dentro, el viejo ranchero estaba aterrado. Una cosa era ayudar a un animal a parir, otra muy diferente era atender el parto de una mujer, y aún más en medio de una tormenta, lejos de cualquier ayuda médica. Si algo salía mal, si el niño venía mal posicionado, si Renata tenía alguna complicación, no sabría qué hacer. La luz comenzó a parpadear a causa de la tormenta, y Ramiro corrió a encender velas y lámparas de petróleo. La casa quedó medio sombría, con las llamas danzando en las paredes y creando sombras extrañas que hacían que todo pareciera aún más embrujado. El ruido de la lluvia en el techo de lámina era ensordecedor, ahogando los gemidos de dolor de Renata. Ramiro hirvió agua, recogió toallas limpias y preparó todo lo que creía que iba a necesitar. Recordó los partos de las chivas, de cómo la naturaleza generalmente sabía qué hacer, e intentó convencerse de que con la gente no debía ser muy diferente. Pero cuando vio a Renata contorsionándose de dolor en la cama, sudando frío y gritando con cada contracción, se dio cuenta de que estaba muy por encima de sus habilidades. «Duele mucho», gemía, agarrando la sábana con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. «Duele mucho más de lo que recordaba». «¿Recuerdas otros partos?», preguntó Ramiro sorprendido. Renata dejó de gritar por un segundo y lo miró con los ojos muy abiertos.
como si se hubiera asustado con sus propias palabras. Yo no sé por qué dije eso. No recuerdo haber tenido otros hijos. Pero no hubo tiempo para pensar mucho en eso, porque las contracciones volvieron con toda su fuerza. Renata comenzó a gritar de una manera que Ramiro nunca había oído en su vida, un grito que venía del fondo de su alma, mezclado con desesperación y con un dolor que iba mucho más allá de lo físico. Y fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente extrañas. En el auge del dolor, Renata comenzó a hablar en una lengua que Ramiro nunca había oído en su vida. No eran palabras en portugués, ni en español, ni en ningún idioma que conociera. Era como si estuviera hablando en una lengua muy antigua, muy distante, con sonidos que parecían venir de otro mundo. «Calaranet buin, calaranet», gritaba, con los ojos en blanco, como si estuviera viendo cosas que no estaban allí. «Ered luin naur». Ramiro se quedó helado. Las palabras salían de su boca con una fuerza y una certeza que no combinaban en absoluto con la mujer perdida y sin memoria que él conocía. Era como si otra persona hubiera tomado posesión de su cuerpo, alguien que sabía cosas que Renata no sabía. «Renata, ¿me estás escuchando?», intentó, pero ella seguía gritando en aquella lengua extraña. «Gurth an morgoth naur, Gurth an morgoth naur». Las palabras salían como una oración desesperada, o tal vez como una petición de auxilio dirigida a alguien o a algo que solo ella podía ver. La tormenta se hizo aún más fuerte, como si estuviera respondiendo a sus gritos. Los relámpagos comenzaron a caer más cerca, iluminando la casa entera por unos segundos y haciendo bailar las sombras en las paredes. Ramiro empezó a sudar frío, no solo por la responsabilidad del parto, sino por el miedo de lo que estaba sucediendo con Renata. Durante una contracción particularmente fuerte, ella agarró el brazo de él con una fuerza que no parecía humana y lo miró a los ojos. Pero ya no era la mirada de la Renata que él conocía, era la mirada de alguien mucho más viejo, mucho más sabio, alguien que había visto cosas terribles y estaba tratando de avisar sobre algún peligro. «Vienen», dijo con una voz diferente, más grave, más profunda. «Vienen con el fuego y con la oscuridad. La marca los llama». «¿Qué marca, Renata? ¿De qué estás hablando?» Ella levantó su brazo derecho, donde estaba la cicatriz extraña. La marca parecía estar brillando con una luz tenue, pulsando como si tuviera vida propia. Ramiro parpadeó, pensando que era una impresión suya, pero juraría que vio la cicatriz moverse, contorsionarse como una serpiente debajo de la piel. «La hija de la tormenta», murmuró Renata. «La hija de la tormenta va a proteger, va a esconder, va a...» Y cayó de vuelta en la cama, volviendo a las contracciones normales, como si nada hubiera sucedido. Ramiro estaba tan asustado que casi salió corriendo, pero oyó el llanto de una niña y se dio cuenta de que, en medio de toda aquella locura, la pequeña había nacido. Una niña pequeña pero saludable, llorando con fuerza, sus pequeños pulmones funcionando perfectamente. Tomó a la niña con manos temblorosas, cortó el cordón umbilical, como había visto hacer con los becerros, y la limpió con una toalla suave. Era una muñequita perfecta, con cabello oscuro y unos ojitos que parecían ver cosas más allá de lo que una recién nacida debería poder ver. Cuando colocó a la niña en el pecho de Renata, sucedió algo que nunca iba a olvidar. La tormenta paró de repente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El viento dejó de soplar, la lluvia dejó de caer, y un silencio absoluto se apoderó de la noche. Era un silencio extraño, pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Renata miró a su hija, con los ojos llenos de lágrimas, y Ramiro vio que había vuelto a la normalidad, que no recordaba nada de lo que había hablado durante el parto. «Es hermosa», susurró Renata. «¿Cómo la vamos a llamar?»
Ramiro pensó en las palabras extrañas que ella había gritado, en la marca que había brillado en su brazo, en la tormenta que había parado en el momento en que la niña nació. Pensó también en las palabras que había dicho, la hija de la tormenta. ¿Qué tal Esperanza?, sugirió él. Esperanza es un nombre bonito. Renata sonrió por primera vez desde que había llegado al rancho. Esperanza. Me gusta. Esperanza Renata. Pero mientras Renata dormía con su hija en el pecho, Ramiro se quedó despierto toda la noche, mirando por la ventana y pensando en todo lo que había sucedido. Las palabras en una lengua extraña, la marca que había brillado, la tormenta que había parado en el momento del nacimiento, y principalmente pensando en lo que Renata había dicho. Vienen con el fuego y con la oscuridad. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué la marca en su brazo parecía tener alguna conexión con esas personas? Ramiro tenía la sensación de que el nacimiento de la pequeña Esperanza había despertado algo, había mandado una señal a alguien o a algo que estaba buscando a Renata. Al día siguiente, cuando el sol amaneció lindo y claro, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño, Ramiro se despertó con un ruido extraño allá afuera. Era el sonido de coches acercándose por el camino de tierra. 3 coches negros, con vidrios oscuros, venían despacio en dirección al rancho. Ramiro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Eran muchos coches, demasiada gente para hacer una visita social. Y algo en la forma en que se acercaban, despacio y amenazantes, le hizo entender que los problemas no habían hecho más que empezar. Corrió al cuarto donde Renata dormía con la bebé. La sacudió suavemente para despertarla. «Renata, despierta, viene gente». «Mucha gente». Ella abrió los ojos e inmediatamente entendió que algo andaba mal. Apretó a su hija contra su pecho y lo miró con aquel mismo miedo desesperado que él había visto el día que despertó por primera vez. «¿Cuántos?», preguntó ella. «3 coches, quizás unas 10 personas». Renata cerró los ojos y una lágrima rodó por su rostro. Lo sintieron. Cuando ella nació, lo sintieron. ¿Sintieron qué? La marca, Ramiro. La marca los llamó. Fue entonces cuando Ramiro miró el brazo de ella y vio que la cicatriz había cambiado. Ahora tenía la forma perfecta de una estrella y estaba brillando con una luz tenue pero constante, como si fuera un faro enviando señales a quien supiera leer. Los coches pararon frente a la casa y Ramiro vio hombres de traje saliendo de ellos. No eran los mismos 2 que habían venido antes, eran otros, más peligrosos, con cara de que no iban a aceptar un no como respuesta. Y lo peor de todo, uno de ellos cargaba una máquina extraña en la mano, con luces parpadeando, que pitaba cada vez más fuerte conforme se acercaba a la casa. Los hombres se acercaban a la casa despacio, como lobos cercando a una presa. Ramiro agarró la escopeta vieja que guardaba detrás de la puerta, pero sabía que contra tantos no iba a servir de mucho. Renata estaba en el cuarto con la bebé, temblando como hoja en el viento, pero había algo diferente en ella ahora. Después del parto, después de haber gritado en aquella lengua extraña, parecía estar recordando fragmentos de su vida. El hombre que cargaba el aparato extraño paró justo frente a la casa. La máquina pitaba descontrolada. Las luces parpadeaban locas, como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. Ramiro abrió la puerta antes de que llamaran, mostrando que no tenía miedo, aunque por dentro estuviera muriendo de nervios. «Buenos días», dijo el hombre más viejo del grupo, un sujeto de unos 50 años, cabello canoso, traje caro. «Mi nombre es Dr. Augusto Morales. Estamos buscando a una paciente nuestra que se fugó de un tratamiento médico muy importante». «Ya les dije a los otros que vinieron aquí», respondió Ramiro. «No hay ninguna mujer en esta casa». El doctor Morales sonrió, pero era una sonrisa fría, sin alegría. «Señor Ramiro, sabemos que ella está aquí.
Este aparato detecta un tipo muy específico de radiación que solo ella emite, y además hizo una señal, y dos hombres trajeron a una mujer mayor que Ramiro reconoció inmediatamente. Era doña Hortensia, la vecina que vivía en el rancho más cercano, a 20 kilómetros de allí. Tenía el rostro golpeado, los ojos hinchados de tanto llorar. «Perdóneme, Ramiro», dijo con voz temblorosa. «Me obligaron. Dijeron que iban a hacerle daño a mi nieto si no les contaba dónde estaba». Ramiro sintió que el mundo se le venía encima. Doña Hortensia había visto a Renata algunas veces cuando venía a buscar huevos al rancho. Era una mujer buena, trabajadora, que jamás entregaría a alguien por maldad, pero cuando amenazan a quien uno ama, cualquiera puede ceder. «¿Dónde está?», preguntó el doctor Morales, perdiendo la paciencia. Fue entonces cuando Renata apareció en la puerta del cuarto, cargando a la bebé en sus brazos. Ya no tenía aquella cara de mujer perdida y asustada. Había una determinación en sus ojos, una fuerza que Ramiro nunca había visto antes. «No necesitan amenazar a gente inocente», dijo, mirando directamente a los ojos del doctor. «Vinieron por mí, así que aquí estoy». El doctor Morales la miró como si estuviera viendo un fantasma. Valentina Esperanza Gutiérrez. Después de 2 años buscándola, Ramiro se quedó helado. Valentina. Ese era su nombre verdadero, y por la forma en que el hombre habló, había una historia mucho más complicada detrás de todo. «Mi nombre es Renata ahora», dijo ella, con voz firme, «y esta es mi hija, Esperanza. ¿Qué quieren? Usted sabe muy bien lo que queremos. Usted es la única persona en el mundo capaz de encontrar los pozos de agua subterránea con 100% de precisión. Su familia tiene ese don por generaciones. Y nosotros invertimos millones de dólares en el proyecto antes de que usted decidiera fugarse». Ramiro comenzó a entender pedazos de la historia. La forma en que Renata conseguía calmar a los animales, cómo sabía dónde cavar para encontrar agua, cómo las plantas parecían crecer mejor cerca de ella. No era magia, era un don de familia, una habilidad que esa gente quería usar para ganar dinero. «Ya les dije que no iba a trabajar más para ustedes», dijo Valentina. «No después de descubrir lo que hacen con las comunidades pobres que viven encima de los acuíferos». El doctor Morales dio un paso adelante. «Usted no tiene opción. Tenemos contratos firmados. Y ahora tenemos algo mucho más valioso». Apuntó a la bebé. «Su hija heredó el don. Sentimos su energía en el momento en que nació. Con 2 personas como ustedes trabajando para nosotros, nunca», dijo Valentina, apretando a la niña contra su pecho. Fue entonces cuando Ramiro entendió todo. La marca en su brazo no era una cicatriz común. Era un tatuaje hecho con tinta especial que reaccionaba cuando ella usaba el don de encontrar agua. La empresa la había marcado como si fuera ganado, para poder rastrearla donde fuera. «¿Y si no voy con ustedes?», preguntó Valentina. El doctor Morales miró a Ramiro y después a doña Hortensia. «Usted es inteligente. Sabe muy bien lo que va a pasar con la gente que la ayudó». Valentina cerró los ojos, y Ramiro vio una lágrima rodar por su rostro. 2 años huyendo, 2 años intentando escapar, y al final tenía que entregarse para proteger a quienes quería. Era la crueldad más refinada que había visto en su vida. «Está bien», dijo ella. «Voy con ustedes, pero déjenlos en paz». «Claro», dijo el doctor Morales sonriendo. Negocio cerrado. Pero Ramiro no iba a dejar que las cosas terminaran así. Había vivido 65 años en este mundo. Había visto mucha cobardía y mucha maldad, pero también había aprendido que a veces uno tiene que hacer lo correcto, aunque cueste caro. «Espere», dijo, poniéndose entre Valentina y los hombres. «Creo que no entendieron algo». El doctor Morales lo miró con desprecio. «¿Qué pasa, viejito? Esta mujer y esta niña están bajo mi protección, y en esta tierra eso significa algo. Su protección». El doctor Morales se rió.
Usted es un ranchero quebrado, con deudas hasta el cuello. ¿Qué puede hacer contra nosotros? Ramiro sonrió. Puedo hacerles entender cómo funciona la justicia por aquí. Fue entonces cuando el ruido de caballos y camionetas acercándose hizo que todos miraran al camino. Ramiro sonrió aún más. Durante la noche, mientras atendía el parto de Valentina, había mandado un recado a su compadre don Filemón, quien a su vez avisó a otros vecinos. Y por estos lados, cuando un vecino pide ayuda, la gente viene en masa. 20 hombres a caballo y en camioneta llegaron al rancho, todos armados, todos con cara de pocos amigos. Eran vaqueros, rancheros, gente de la tierra que conocía a Ramiro desde hacía décadas y sabían que era hombre de palabra. El doctor Morales se puso pálido. Esto no va a cambiar nada. Tenemos abogados, tenemos dinero, tenemos influencia. Doctor, dijo don Filemón, desmontando del caballo con la agilidad de quien ha pasado su vida sobre los animales. Usted está en una tierra donde los abogados no resuelven las cosas. Aquí quien resuelve es la palabra de un hombre honrado, y Ramiro es de los más honrados que conozco. La situación había cambiado por completo. Los hombres de traje, acostumbrados a intimidar gente en las ciudades grandes, se vieron rodeados por verdaderos hombres de campo, gente que no tenía miedo de nada y que protegía a los suyos con uñas y dientes. Valentina, dijo Ramiro, cuéntales toda la verdad. Y ella contó. Contó cómo su familia tenía el don de encontrar agua por generaciones, cómo su bisabuelo había ayudado a perforar los primeros pozos artesianos de la región. Contó cómo esta empresa descubrió el don de su familia y secuestró primero a su padre, después a su madre, obligándolos a trabajar para localizar acuíferos que después eran explotados comercialmente, dejando a las comunidades locales sin agua. Contó cómo había intentado escapar cuando descubrió que estaba embarazada, cómo había sido perseguida hasta aquel salto del agua donde Ramiro la encontró, y cómo la empresa usaba a las personas con el don hasta que morían de agotamiento, porque encontrar agua subterránea drenaba toda la energía vital de quien tenía esa habilidad. Ellos mataron a mi padre y a mi madre, dijo ella con la voz quebrada. Los hicieron trabajar hasta el último suspiro y quieren hacer lo mismo conmigo y con mi hija. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Los hombres se miraron entre sí y Ramiro vio en sus ojos la misma indignación que sentía. La gente que explota a los más débiles, que se aprovecha de dones sagrados para ganar dinero sucio, no merecía respeto. El doctor Morales intentó argumentar. Habló de contratos, de leyes, de procesos judiciales. Pero don Filemón cortó su discurso. Doctor, le voy a explicar cómo funcionan las cosas por aquí. Usted va a tomar a sus hombres, va a subirse a sus coches bonitos y se va a ir. Si aparece por aquí de nuevo, o si algo malo le sucede a Ramiro, a la muchacha o a la niña, va a conocer una justicia que no se aprende en la universidad. ¿Eso es una amenaza? Eso es una promesa. El doctor Morales se dio cuenta de que había perdido. Contra el dinero y la influencia sabía defenderse, pero contra la solidaridad de una comunidad entera, contra gente dispuesta a dar la vida por lo que creía, no tenía armas. Esto no va a quedar así, murmuró, haciendo una señal a sus hombres para que volvieran a los coches. Sí que va a quedar así, dijo Ramiro, porque ahora Valentina no está más sola. Tiene una familia, tiene una comunidad, tiene gente que la va a proteger a ella y a su hija hasta el fin de los tiempos. Cuando los coches desaparecieron en el polvo del camino, Valentina cayó en los brazos de Ramiro, llorando de alivio. 2 años huyendo, 2 años con miedo, y finalmente había encontrado un lugar donde podía estar en paz. ¿Por qué hiciste esto por mí?, preguntó ella. Ramiro miró a la niña que dormía en sus brazos, después
a los vecinos que habían dejado todo para venir a ayudar, después a Valentina, que ya no era una extraña sin nombre, sino familia de verdad. Porque a veces Dios pone a las personas correctas en el lugar correcto en el momento correcto, dijo. Tú trajiste vida a esta casa, trajiste alegría a esta tierra, y la pequeña Esperanza, ella va a crecer libre, va a usar su don para ayudar a la gente, no para enriquecer a bandidos. Valentina sonrió entre lágrimas. ¿Cómo sabes que ella heredó el don? Ramiro apuntó al pozo que se había secado hacía 5 años y que desde el nacimiento de la bebé estaba brotando agua cristalina. Ella nació y la tierra entera despertó. Las plantas están más verdes, los animales están más tranquilos, hasta el tiempo parece más bonito. Esta niña va a ser especial, pero va a ser especial de la manera correcta. Y fue así como Valentina Esperanza Gutiérrez se convirtió en Renata Silva, esposa del corazón de Ramiro, madre de la pequeña Esperanza, y la mujer que trajo vida de vuelta al rancho. Su don no desapareció, pero ahora era usado para ayudar a los vecinos a encontrar agua para sus propiedades, para ayudar a la comunidad a crecer y prosperar. La marca en su brazo dejó de brillar el día que decidió quedarse, como si el propio don supiera que había encontrado el lugar correcto, la gente correcta, la vida correcta. Ramiro, que comenzó la historia como un hombre solitario y desconfiado, descubrió que el corazón siempre tiene espacio para más amor, más familia, más felicidad. Y Valentina, que perdió todo lo que tenía en el mundo, encontró algo mucho más valioso, un hogar de verdad, donde podía ser ella misma sin miedo. La pequeña Esperanza creció libre en el campo, jugando entre los animales, aprendiendo que el don de encontrar agua era una bendición para ser compartida, no una carga para ser llevada sola. Y cuando creció, se convirtió en la mejor perforadora de pozos artesianos del estado, ayudando a comunidades enteras a tener acceso a agua limpia y abundante. El rancho, que casi fue perdido por deudas, se volvió próspero de nuevo. No por el dinero que traía el don, sino por la felicidad que una familia unida consigue construir cuando trabaja junta, cuando se protege mutuamente, cuando entiende que las mejores cosas de la vida no tienen precio. Y todas las noches, cuando el sol se ponía detrás de las montañas, Ramiro, Renata y la pequeña Esperanza se sentaban en el porche de la casa, escuchando el murmullo del salto del agua donde todo comenzó, sabiendo que habían encontrado algo que mucha gente busca toda la vida sin hallar, un lugar donde pertenecer, personas que aman de verdad y la paz de quien sabe que tomó las decisiones correctas en el momento correcto. La tormenta había pasado, el sol había vuelto a brillar. Y la familia Silva, porque todos habían adoptado ese nombre con orgullo, sabía que, pasara lo que pasase, lo enfrentarían juntos, protegidos por el amor más fuerte que existe, el amor de quien elige ser familia, incluso sin tener la misma sangre corriendo por las venas.